them I killed those girls and that man. As if I could do anything except just sit and stare. Buenas noches, bienvenidos a todos y a todas a Pensar Plural, bienvenidos a todos y a todas a Píldoras Cinematográficas. Hoy contamos con la presencia de... voy por orden de edad prácticamente. El primero con el que contamos es Marcos de Fenixer. También tenemos a The Phantom, que es un poquito más mayor, creo. Bueno, por unos meses. Y luego tenemos a Daniel, que también es un par de meses mayor que The Phantom. Sí, unos cuantos. Y luego estoy yo, bueno, que soy el más mayor de todos. Aunque no lo parezca. Mentalmente por lo menos, nada. Hoy contamos con estos tres colaboradores para hablar de una película que, ahora ya quitando esta broma de introducción, que es muy importante y que es excelente. Es una película que, bajo mi punto de vista, marca un antes y un después, no solo en el cine de suspense o incluso, entre comillas, en el terror, incluso en el noir, en el cine de acción, en el psicothriller, en lo que queramos, sino ya en el cine en general. O sea, para mí, esta película, el año en el que se publica, 1960, marca un punto de inflexión. Es un antes y un después tajante en la historia del cine. Cambia la forma de hacer muchas cosas. Si comento que la dirige Hitchcock, muchos ya van a saber qué película es, aunque bueno, Hitchcock dirigió una cantidad casi innumerable de películas buenísimas. Es un poco el Kurosawa de Europa, ¿no? Entre comillas. Que tú puedes decir cualquier película de Kurosawa y prácticamente son todas geniales. Pues con Hitchcock pasa lo mismo. Y la película en cuestión se titula Psycho en inglés y en castellano se traduce como Psicosis, una traducción fabulosa, perfecta. Y para hablar de esta película, primero decimos que se publicó en el año 60. Luego, que cuenta con los siguientes actores que tengo yo por aquí apuntados. El más conocido y el que hace un papel fantástico, que es completamente convincente, es Anthony Perkins, que el pobre tuvo un trágico final en el 90 y poco, muriéndose del SIDA. Tenemos a Janet Leigh también, a Vera Miles, a John Gavin, a Martin Balsam y a John McIntyre, entre otros. Una de ellas es la madre de una de las protagonistas de Halloween, que es Jamie Lee Curtis, y bueno, hacen un personaje un poco parecido. Se comenta que Jamie Lee Curtis iba a hacer la segunda parte de Psicosis, pero al final, pues no sé muy bien por qué no lo hizo. La película contó con un presupuesto inicial de $800.000 y recaudó 32 millones de dólares en taquilla. En la época es una auténtica barbaridad. Probablemente haya sido la película, bueno, quizá no, porque Ben-Hur a lo mejor fue más taquillera, pero a lo mejor hasta la época estaría en el top 5 de películas más taquilleras. Y poco más se puede decir para introducirla, que dura 109 minutos, que en IMDb, en Internet Movie Database, que es una página así un poco que hace un poco estadísticas y pone notas a películas y demás, le dan un 8,5 sobre 10, que es bastante raro que una película le den más de un 8, o sea, tiene que ser ya importante. Y luego que se inspira en una novela que escribe Robert Bloch, o Robert Bloch, como queramos pronunciarlos, en el año 59, que se titula también Psycho y que se inspira en el caso de un señor que comentamos el otro día que se llama Ed Gein. Así que, comentado esto, os doy libertad para empezar por donde vosotros consideréis, por donde queráis empezar a meter la chicha a la película, que tiene muchísimo. Hombre, yo antes quería comentar una frivolidad que tú has apuntado un poco. Es una curiosidad que, o no lo sé, que digamos, sí, la protagonista femenina de la película, aunque no es la protagonista de la película en mi opinión, que ese sería Anthony Perkins, aunque al principio de o sea, el primer tercio de la película ella es la protagonista, pero a partir de ahí él toma el relevo y se hace el verdadero protagonista de la película. Eso a mí me gusta particularmente por el hecho de que te crees que va a ser uno el protagonista y luego es otro. Pues ella, que es uno de los personajes importantes de la película, que digamos que sin esta película yo no voy a decir que a lo mejor no existiera el slasher, pero a lo mejor habría tardado en llegar o habría sido... No, dilo. Bueno, pues lo digo. Afírmalo, porque nosotros lo aceptamos. Pues
que una de las protagonistas de esta película, que es, digamos, madre o padre del slasher, es la madre de una de las protagonistas de no solo Halloween, sino de otras muchas películas de slasher. Es una curiosidad bastante interesante. Y ojo que esa señora, Emily Curtis, iba a ser la que hiciese de Regan en El Exorcista. Y esta señora, su madre, no le dejó hacer ese papel porque dijo que le iba a quedar marcado para toda la carrera. Y en un universo posible en el que Jamie Lee Curtis hubiese aceptado ese papel, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué sería de ella? A lo mejor habría ganado un Oscar ya y no estaría ahora celebrando que la nominan para... Creo que es la primera vez que la nominan Sí. para un Oscar. Sí. No se sabe, no se sabe. Y vamos a comentar un poco algo sobre la trama. O si queréis podemos... Bueno, Ed Gein ya hablamos el otro día, pero bueno, era este tío. Si quiere Marcos nos puede comentar así en un minuto las peculiaridades que tenía este hombre, porque ya lo tenemos fresco del otro día, hacer un resumen, tampoco para repetirnos mucho. Y luego si quieres podemos relacionarlo un poco con la figura de Anthony Perkins, de Norman Bates, porque tiene ahí una personalidad con cierta similitud y luego el tema del taxidermismo y toda esta historia que creo que tiene demasiada relación, es una relación demasiado íntima con este personaje. Bueno, pues habíamos hablado de Ed Gein o Ed Gein en el anterior podcast de La Matanza de Texas, porque en él se inspiró el personaje de Leatherface y bueno, quizás un poco la familia en general, aunque más centrado en Leatherface. Y hay muchísimas similitudes con Norman Bates, que es el personaje que interpreta Anthony Perkins, ¿verdad? Anthony Perkins. Y nada, Ed Gein, un hombre tímido, solitario, el que dirías que no haría daño a una mosca, ¿no? Sacó frases de la película de Psicosis. Que nada, que viene de una familia desestructurada, lo que yo había leído hace tiempo, con un padre ausente y eso sí, una madre muy, muy, muy protectora. Una madre que podría considerarse incluso abusiva. Entonces, claro, mezcla perfecta. Y Ed Gein desarrolló muchísimos, bueno, tenía muchísimas cosas en la cabeza. Lo de las cosas que hacía, los trabajos de costura que hacía, cómo almacenaba cabezas y todo. Pero claro, nadie sospecharía que él era así. Nadie lo hubiera sospechado. Un hombre tímido, un hombre que no era tan carismático como el personaje de Psicosis, eso es cierto, porque una característica que todos vimos de Norman Bates era su carisma, su capacidad para hablar y abrirse, porque Ed Gein yo creo que no compartía los mismos aspectos que Norman en este sentido. Ed Gein sí que sabía que él era el responsable, se sentía bien haciéndolo y por así decirlo lo estaba escondiendo todo el rato. Entonces no era tan abierto como en este caso. Pero sí, lo de la madre abusiva es un factor común y un factor muy determinante. Luego tenemos la historia de las cabezas de los animales y de los cuerpos disecados que los tenía ahí en la habitación mirando para él, que le gustaba. Los recubrimientos que hacía con piel de gente que cogía que estaban enterrados y demás. Y hombre, realmente, como decía yo también el otro día, que da más miedo casi la historia real que la historia de Psicosis, la verdad. Y entrando un poco más en bueno, lo que decía antes, que en esta historia tiene idea de ella este escritor, Robert Bloch, y lo que hace es pues escribir una novela a partir de ella con bastante más profundizaciones y tocando un poco lo que es el psicoanálisis también, una influencia freudiana también bastante importante. Y entrando ya más en la película, ¿cuál podría ser la sinopsis básica de la película? Esto se lo vamos a preguntar a Fanto. Un pequeño así resumen de lo que va la película, para que quien nos escuche, si no la vio, que es bastante raro que no la haya visto, pues que sepa un poco por dónde van los tiros. A ver, pues principalmente tenemos a una chica que se llama Marion, si no me equivoco, bueno, la cual trabaja para una empresa, secretaria, y bueno, aparece por ahí un dinero, ¿no? Que pues, le cuelan por ahí, puede considerarse como un soborno quizás. Y claro, después de conducir ella durante varias horas, pues evidentemente le asola el cansancio, aparece. Y entonces pues aparece ese motel, ese misterioso motel donde está regentado por el señor Bates.
Y bueno, a partir de aquí pues surge la trama toda, en la que consideramos que hace que sea Psicosis una gran película, ¿no? Porque, a ver, yo quería puntualizar una cosa, que por ejemplo, hasta el año 60 el terror se concebía como algo de elementos sobrenaturales en el cine en general. Y aquí tenemos un personaje que es el terror reencarnado en un humano, básicamente. No tiene más, no tenemos aquí elementos de carácter pues, fantasmales o tal. Aquí hay una persona. Y esa persona es la que hace que el terror se apodere de la película y del espectador, lo cual es muy importante. Entonces, pues bueno, yo destacaría la atmósfera opresiva que tiene toda la película, ¿no? Que creo que también lo visteis vosotros ayer, por ejemplo. Pero Sí, eso, sí, principalmente es la persona la que causa el terror, la que se hace con ese terror. No necesita de elementos exteriores. sí, Sí. pero llega... Perdón, Daniel, sí. No, no, yo solo iba a destacar una cosa muy curiosa. Si habéis visto que sí, más películas de Hitchcock, es gracioso porque esta película que está protagonizada por un asesino psicópata o que está tocado de la cabeza, tiene menos muertes en la película porque sí, se habla de personas que desaparecieron en ese motel, que lo más seguro es que las matara, pero muertes en la película tiene menos muertes que en otras películas del propio Hitchcock, que a lo mejor tratan de cosas, digamos, entre comillas, más ligeras. Y eso es un detalle que a mí me pareció siempre muy curioso. O sea, cómo, aunque se trata de una cosa muy horrenda, digamos, pero luego en otras películas que a lo mejor son de aventura o de no sé qué, muere, como diría Phantom, frívolamente más gente. Sí, sí, totalmente. Luego también tiene una cosa súper llamativa la película. Primero que parece que hay dos películas. Hasta la pasada media hora de la película, más o menos. Bueno, eso le pasa mucho a Hitchcock, lo hace muchas veces, da un giro radical. Hace suspense dentro del suspense, es increíble cómo lo hace. Y estamos media hora viendo una película que parece así una película de un robo, una película así casi noir, podríamos decir, ¿no? Creo que el Mm. tema del dinero es para una señal, para comprar una casa o algo así, del tío este con sombrero, del cowboy, y la mujer pues ve tanto dinero que dice, mira, yo si me lo das no lo cojo, pero si me lo dejas aquí me lo llevo. Entonces empieza pues a tener de todo en la cabeza, o sea, le empieza a revolotear de todo, un montón de pensamientos. Y de repente llega a ese hotel, perdón, a ese motel, con esa casa tan característica, que creo que esa zona, tengo entendido que existe de verdad, a lo mejor hoy ya no, igual está ya derruida, pero hasta el ochenta y tantos por lo menos existía, que esa casa que parece un castillo en una colina, ¿no? Estilo Conde Drácula, estilo Nosferatu, todas estas cosas, o estilo incluso Frankenstein. Si os acordáis de esas películas de los años 30 que se veía la torre ahí en lo alto de todo, Mm. Eduardo Manos Tijeras también, incluso en las películas de Barton de Batman también tenemos esa estética. Y de repente llega ahí por un descuido, por un accidente del destino y la película cambia completamente. Pero no es que cambie de manera abrupta, es que vemos cómo la película va cambiando poco a poco y nosotros no nos damos cuenta. Y luego nos estamos introducidos en una atmósfera, en una trama que no tiene absolutamente nada que ver. Y que lo de la mujer al principio se vuelve completamente secundario. Eso me parece magistral lo que hace Hitchcock en ese sentido. Es justo como dijiste, y es curioso porque estábamos todos metidos en la trama de la mujer, aparte se le notaba su angustia, su sensación de estar siendo vigilada, de ser perseguida, ¿no? Su nerviosismo. De repente llega al motel, aparece Bates, el cual parecía que iba a ser un personaje secundario más en la historia de la mujer, y de repente, a medida que habla, ya como que todo cambia, ¿no? Empiezas a enfocar más tu atención en Bates y la chica ya empieza a ser algo más secundario. Es como que Bates está acaparando toda la atención y todo el suspense. Y después como que se come a la protagonista, la que suponíamos que era la protagonista, y a partir de ahí pasa a ser su película. Y todo aparece centrado en él porque no esperábamos eso. Y imagino que el público en su momento no esperaba todo lo que pasó y las discusiones con la madre.
y todo lo que estaba escuchando la chica, porque la chica estaba escuchándolo todo y decíamos, vaya, aquí hay un problema, hay dos personas, ¿no? Eso también, a ver, porque nosotros ya lo sabíamos, pero cualquiera que vea la película y no sepa absolutamente nada, pensará, al igual que es lo que plantea Hitchcock, que hay dos personas. Entonces ya se mete más en la trama de Bates y en los problemas de ese hombre. Claro, es que se mete hasta el fondo en un asunto psicológico que poco tiene que ver con la forma que tenía de tratarse antes. Había muchas películas de asesinatos, policíacas, incluso noir, que, bueno, se analizaban todos estos temas, ¿no? Creo que quizá la más profunda psicológicamente es la de Fritz Lang, la del vampiro de Düsseldorf, del año veintitanto, no sé si es del 28, una cosa así, que se hacen unos juicios y se analiza la personalidad del asesino como un enfermo mental, se empieza a explicar todo el tema y demás, pero creo que en ninguna otra película se profundizó tanto, quitando a lo mejor, ¿cómo se llama esta? La que origina el cine noir. Asesinato en el tercer piso o algo así, o un extraño en el tercer piso, una cosa así se llama, del año 40 o 39. Quitando esas 3 o 4 películas que hay por ahí, Hitchcock introduce algo completamente nuevo, y es que no solo es que humaniza al mal, no solo es que personifica eso que decía Phantom, esos terrores sobrenaturales, sino que, aparte de personificarlos, les da una explicación. No es como, por ejemplo, se hace en Halloween. John Carpenter introduce a Michael Myers y dice: esto es aquí, es un asesino y no te digo por qué es así. Entre comillas es una persona, pero yo no te explico nada, te lo meto aquí a la fuera, arréglate la vida. Pero es que Hitchcock no, Hitchcock lo introduce y dice, mira, este tío se comporta así porque es así. Y yo muchas veces digo, de Michael Myers está bien que no se explique por qué es así, porque eso da más miedo. Pero tú cuando explicas por qué alguien se comporta de una manera, también eso puede dar muchísimo miedo, porque sabes que esta persona, que Norman Bates, Anthony Perkins, llegó a donde llegó a través de un proceso horrible realmente, porque tiene una relación con su madre completamente tóxica, de celos, lamentable. Y yo creo que en eso es muy interesante lo que hace Hitchcock, como otras muchas cosas, como la forma de profundizar en la personalidad de Bates, que ayer lo comentábamos al ver la película, que es un actor que parece que se leyó un manual de psicoanálisis antes de actuar, o sea, es una pasada el señor. Son dos tipos de terrores totalmente distintos. En el caso de Halloween, Michael Myers, la máscara, incluso que lleva, lo deshumaniza. No muestra sus expresiones. Tampoco dicen por qué él es así. Esa es la deshumanización del personaje, lo que lo hace extraño y que la gente tenga esa amenaza de él, o se sienta esa amenaza. En el caso de Bates es totalmente lo contrario, lo hace muy humano. Vemos cómo habla, vemos cómo se abre, vemos cómo parece una persona normal, pero no lo es. Y esto abre la puerta a otro tipo de terror, el terror de que cualquiera puede tener estos trastornos y no lo sabrías hasta que veas el cuchillo, ¿no? Claro, es que no lo sabrías incluso aun viendo el cuchillo, porque pues, si tienes un trastorno de la personalidad múltiple, cuando una personalidad toma el control, tú no, o sea, no sabes que esa personalidad tomó el control y cometió un acto, tú piensas que eso lo hizo otra persona. Y realmente este personaje, tampoco lo sé a ciencia cierta, sin hacer tampoco spoiler, pero cuando comete ciertos asesinatos, yo creo que él no tiene claro quién los comete. No sabe bien si es su madre, bueno, o sea, perdón, sí que sabe que es su madre, pero que él no tiene claro de que es su madre que está muerta, más bien. Sí que sabe que es ella, pero él no sabe que es él transformándose en ella. Al final de la película, el psicólogo así como muy rápido lo explica un poco y cómo se le divide la personalidad por el acontecimiento este traumático de, bueno, spoiler, pérdida de la madre. Y entonces, pero no voy a contar por qué, perdió. Pérdida, entre comillas. Sí, evidentemente. Y como no lo pudo asumir, lo que hizo fue recrear a la madre en su mente y la recreó también, que creó dentro de su cabeza una personalidad que representaba todo lo que él asociaba con su madre, y cuando él asesinaba era su madre. O sea, bueno,
la visión que él tenía de su madre, que su madre a lo mejor era más mala o menos mala, no lo sabemos, pero cuando él asesinaba, no asesinaba su personalidad original de Norman Bates, sino asesinaba la personalidad de su madre, por eso se vestía no de mujer, cualquiera, se vestía de su madre. Sí, con su bata, su peluca, su... Incluso en el plano, en el plano que veíamos que, bueno, no sé si hacer spoiler ya, pero bueno, era un plano de por así decirlo, el intento de ataque final de Norman, cuando se le veía ya la cara transformado completamente, con esa sonrisa, ¿no? Que dijo que él era, creo que el nombre de la madre era Norma, sin la N, Norma Bates, creo, o algo así. Bueno, dijo, yo soy Norma Bates, ¿no? Alzando el cuchillo, yo soy ella. O sea, él lo estaba admitiendo, él de verdad lo creía en ese momento, cuando se vestía y cuando mataba. Él no pensaba que era Norman Bates, sino de verdad su madre. Entonces sí, eso es bastante cierto. A Phantom le gustó mucho esa escena cuando apareció, ¿verdad? Me encantó. Es que es la mejor de la película para mí. Ver esa imagen ahí y cómo aparece con el cuchillo, qué barbaridad. Sí. Luego hay ciertas escenas que se copiaron mucho, sobre todo en Halloween. O sea, hay ciertas escenas que cuando aparece la madre, entre comillas, en la casa, que os lo comentaba yo, que Phantom tiene ahí la foto y Sí, se ve la está madre en la ventana. No sé si podéis verla vosotros. la No sé madre si de luego Oscilante, al sí. subir el vídeo se verá. Sale esa sombra de la madre y sale la madre caminando entre las ventanas o se queda parada, apoyada y tal. En las películas de Halloween es una constante que aparece Michael Myers en la ventana, parado, mirando o haciendo lo que sea, o muchas veces se queda quieto. Luego hay una muerte en la película, que es en unas escaleras, que se parece mucho a muchas muertes de Halloween. Sobre todo se parece a una de las muertes en la primera película del 78 y se parece a una de las primeras muertes en la última película que salió de Halloween, en Halloween Ends. Pasa que utiliza un plano bastante inusual ahí, porque la tomas desde Sí, arriba, ¿no? Lo cual no es habitual eso y está bien, es original, ¿eh? sí, no se Luego después ve. cómo mata a la persona claramente es un slasher eso, tío, como Sí, las cuchilladas. esa parte sí, totalmente. Y luego también te Aparte, comentaba, haciendo un poco también de spoiler, si hablamos de la escena más conocida, pero hasta en el mundo publicitario, la de la ducha, también que había un toque de giallo, como te decía yo, Rubén, ¿no? Con la Sí, yo creo muerte que ahí. es como una confluencia, porque el Yalo ya empieza a desarrollarse un poco antes, pero yo creo que el Yalo bebe mucho de Psicosis, sobre todo de esta película. Es muy artística esa ejecución, ¿no? Aunque se ve lo que se puede ver, porque estamos en los años 60 y estamos en Estados Unidos, no estamos en Italia, porque en Italia las películas de Yalo eran muy gráficas, se veía muchísimas más cosas, porque no eran tan represivos, bueno, por el tema que fuese. Sí que se ve que ves los movimientos con toda la estética, o sea, está todo muy, además la forma de abrir la ducha, la forma de cómo cae el agua, cómo se va muriendo, cómo va pasando todo, pues sí que es muy yalo, es muy teatral, por así decirlo. Pero también es que influye enormemente. Yo veo el cuchillo así, la sombra tal, y es que me viene en la cabeza todos esos personajes Yo, slasher de los años 80, ya claro, no solo Michael Myers, digo esa es la todos. silueta vacía, negra, que tú ves con el cuchillo ahí, es que está en multitud de slashers, prácticamente en todos. Tenemos esa muerte con el cuchillo ahí, que es un clásico. Yo quería comentar de todas formas que, aunque sí es verdad que tiene las limitaciones de la época, pero Hitchcock siempre lograba, intentaba y lograba la forma de, digamos, superar las limitaciones de la época. Por ejemplo, toda esa escena de la ducha, el hecho de que Janet Leigh tenía una relación con un hombre que, si no recuerdo mal, estaba casado. Y se llamaba Samuel Loomis. Sí, curioso. Clara referencia a Halloween. mm, No, Todo no. tipo de Clara cosas. referencia a Halloween, no, al revés. Bueno, Referencia de vale. Halloween a Psicosis. Sí. Pero que él siempre intentaba ir más allá. De hecho, la misma, por ejemplo, escena de la ducha, que no se ve nada, pero se intuye muchísimo, sobre todo del asesinato, del cuerpo desnudo de ella, todo este rollo.
la quisieron cortar prácticamente entera, tuvo muchos problemas con eso. De hecho, hay una película que yo recomiendo, creo que está en Disney Plus, así que si Disney Plus nos quiere promocionar, estaríamos encantados. Pues que te cuenta no la vida de Hitchcock, aunque la película se llama así Hitchcock, sino cómo hizo toda esa película y todos los problemas que tuvo. Y uno de ellos era por culpa de una asociación cristiana de Los Ángeles que sigue existiendo, lo que pasa es que ya no es tan poderosa, le quisieron cortar la escena de la ducha, el hecho de que ella tuviera una relación con un hombre casado, etcétera, etcétera. O sea, habría sido la película otra y seguramente muy mala. Y esto se ve en esta película, aparte de otras cosas como ya comenté fuera de cámara, que el guión que le escribieron de la película era regular. Y la pareja de Hitchcock, que editó muchas de las películas de Hitchcock, tuvo medio que reescribir el guión para adaptar cosas porque no era la película que nosotros hemos visto. Pero que ya digo, que Hitchcock siempre intentaba ir más allá de la censura y buscar la forma de burlar la censura de alguna forma. La censura siempre afecta al arte. Siempre lo afecta. Sí, él tuvo siempre un montón de problemas con eso, la verdad. Pero bueno, supo salir medianamente airoso prácticamente. Y si no es por él, por muchas cosas, a pesar de su personalidad fuera del cine, que yo creo que era bastante variopinta, pero lo que hizo en el cine, o sea, es uno de estos personajes que sale uno cada 1000 años. O sea, es como una especie de Leonardo da Vinci en el cine, o Miguel Ángel, una cosa así, o sea, un genio completamente. Hitchcock era un tío que hacía las cosas él solo. O sea, prácticamente lo que hoy hacen un equipo de 60 personas, él antes lo hacía solo. Y lo hacía bien. Y tenemos que tener en cuenta que antes no había estructura cinematográfica ninguna. O sea, había 3 estudios con 4 gatos que había allí y ya está. No, a partir de los años 60, 70, sí, cambió al no todo. darte todo hecho como te lo dan ahora, muchas veces en el cine, con el tema CGI, etcétera, pues tienes que darle más al coco. Y entonces, pues mira, aquí los planos, todo lo que había. Claro, Parte luego volvemos a tener otros actores que son también muy artesanos. Tenemos a James Cameron, a John Carpenter, actores de este tipo que beben mucho de la forma de hacer cine de Hitchcock, que hacen. John Carpenter, por ejemplo, hacía su música, sus guiones, él dirigía también, elegía a los personajes, pero muchos directores hoy en día ya no se dedican a eso. Lo único que hacen es, tienen la idea, la plasman y un poco dicen lo que tienen que hacer y ya está. Y luego cada uno se dedica a una cosa. Esto es controvertido porque por una parte, la especialización te permite centrarte más en pequeñas parcelas y profundizar más y desarrollarlas más, pero por otra, el tener la producción de una obra de cine tan parcelada, yo creo que lo que puede provocar es una desconexión de cada parte de esas parcelas con la obra. Entonces, no sé yo hasta qué punto será mejor o peor. Yo creo que un verdadero director que esté comprometido con la película que está haciendo y que en realidad tenga pasión por su trabajo, se va a intentar, le va a costar delegar. A ver, al final delegar es inevitable, pero si tú con un proyecto estás realmente comprometido, te vas a meter en todas partes porque quieres que todo sea perfecto. Y vas a ser la persona que más trabajo lleve. Si ahora mismo todo está muy especializado y hay gente para todo, quizás es lo que dices tú, quizás eso provoca una desconexión con la idea principal del director, aunque al fin y al cabo el director es el que va a ver la obra y va a decir sí, la sacamos o no. Pero si es un director comprometido, como en el caso de Hitchcock, que quería todo con salsa de Hitchcock, por así decirlo, ¿no? Lo quería todo a su manera y a su forma de ver. Yo creo que si un director es así como él, se tiene que meter en todas las secciones, tiene que estar en toda la película. Sí, yo creo que también el problema también hoy en día en muchos de los estudios es que porque normalmente con directores como Hitchcock o Kurosawa o tal, ellos querían hacer una película, bien escribían ellos el guión o bien se los escribía a otra persona pero supervisados por ellos, lo presentaban a los estudios, los vendían y si la cosa salía bien se hacía la película, pero el proyecto salía de ellos. Pero hoy en día muchas veces, sobre todo en grandes producciones, el estudio quiere hacer esta película, ahora me busco unos guionistas, ahora
no me gusta el guión, se lo pasa a otros guionistas, contrata un director, ahora el casting, no sé qué, y al final pues resulta que la película no tiene padre ni tiene madre, es un batiburrillo. Eso, mira, me acabas de dar pie para comentar una de mis bizarradas. Zombie 3, una película que tuvo 3 directores. Y 3 tiene directores. a Fulci le dolía el corazón, ¿no? Exacto. Y después fue pasando otro director italiano, creo que era Joe D'Amato, y después terminó con, no sé si era Bruno Mattei o algo así, me parece. Bueno, el caso es que la película salió un despropósito, con 3 directores, imagínate. Sí, la peor película de zombies de la historia. Mira Sí, que hay películas de básicamente. zombies malas, ¿eh? Podéis Luego, verla, pero ateneros a las luego consecuencias. hicieron la 4 y todavía fue peor, dicen. Pero bueno. Eso es como que 3 personas se encargan de hacer una parte del proyecto y luego el último día lo juntan todo y lo presentan, ¿no? Eso Yo es creo que el complicado de la porque mitad, me parece que el segundo director dijo, yo no puedo seguir haciendo esto, porque no me gusta cómo está quedando. Entonces le pasó el marrón a otro y el otro, bueno, la terminó como pudo, pero es que era un despropósito si veis esa película. Se ve que hay ahí sin rumbo, básicamente. O sea, no tiene sentido. eso es muy Zombies 3, complejo porque recordar, ¿eh? Por si si queréis verla. tú, si tú haces una película con varios directores, la película, si la haces episódica, más o menos queda bien, como Four Rooms o como Planet Horror, creo que se llama, la de Robert Rodríguez y Tarantino, ¿no? Ah, sí, Me sí, suena. sí, sí, sí. Y hay una que hacen Scorsese, Woody Allen y Ford Coppola, me parece, en el 80 y tanto, no sé si se llama Histo- Historias de Nueva York o algo así, y cada uno hace un capítulo diferente. Pero son cortos, Claro, claro, me refiero a que si la haces episódica en 3 episodios, cada director un episodio, la película puede quedar bien. Pero si son 3 directores y cada uno hace una parte de la película que tiene que ver con la otra, es complicadísimo, porque cada uno le da un color diferente. O sea, si lo hacen de manera conjunta desde el principio, dirigiendo todos todo, vale, pero si lo hacen dividido es que se nota, se nota. O sea, es como lo que dice Marcos, o sea, al escribir un trabajo, uno tiene una letra, otro tiene otra y otro tiene otra. Cada uno tiene una forma de contar las cosas. Y uno puede entender que uno dice una cosa, pero realmente no está diciendo eso y está diciendo otra cosa. Entonces, sí, el toque ahí personal pues se pierde. Y volviendo a la película, que nos olvidamos, aunque esto también es muy importante. Podemos hablar, si queréis, de la personalidad de Norman Bates, aunque ya hablamos un poco de ella. Marcos ayer al verla comentaba ciertos detalles que se basan un poco en bueno, en la psicología, ¿no? De los prácticamente criminales y demás, los gestos que hacen, la forma que tienen de hablar y demás. Lo primero que diría yo de Norman Bates es que a pesar de ser muy humano y a pesar de tener sentimientos y emociones y demás, tampoco las expresa demasiado. No, es reservado, eso es lo más Es muy importante. plano, es Sí, muy, sí. muy sobrio, muy... Eso llama la atención. Y luego que parece un niño también. Ujú. Exactamente. Y la sensación que todos tuvimos al ver a Bates era que era como un niño que sentía curiosidad y atracción innata al ver una persona nueva y una persona atractiva, como es el caso de la chica, pero que a la vez sí que se muestra reservado. No sé si es porque es así su personalidad o porque tiene esto en la cabeza que tienen los niños de no hables con extraños o qué dirá mi madre o algo así. Yo creo que lo segundo, la verdad. Porque se mostraba muy abierto, que le gustaba hablar de sus cosas, le gustaba hablar de que hacía taxidermia, enseñar sus animales, le gustaba hablar de sus intereses, debatían sobre distintas cosas, incluso era un buen detective, porque dedujo que la chica estaba huyendo, ¿no? Tal cual, cuando empezaba a decir esto y lo otro, pues el tío lo sacó. Dijo, estás huyendo, tal, ¿y de qué? Y empezaban como a hablar de temas profundos, ¿no? Mezclan la personalidad de un niño con cierta ingenuidad y después con cierta astucia, porque después se da cuenta de lo que la chica había escrito. Había puesto un nombre falso en el libro de registros y luego le dice su verdadero nombre y él inmediatamente va a mirar la libreta cuando acabó esa conversación. Y nada, y también la invita a sándwiches y leche para cenar, ¿no? Algo como muy que hace una madre en el último momento. Y estas pequeñas cositas que nos hicieron sentir la sensación de que era un niño grande, es que mezcla un poco las dos cosas. O sea, todos lo hemos visto. Mezcla un poco esos dos mundos, de una persona lista, una persona
es un poquito empática porque intenta verlo desde la perspectiva de la chica, pero después también vemos una persona reservada, a una persona tímida, una persona que sabemos que tiene cositas que ocultar en su cabeza. Y luego que es lo que yo os dije, que era un actor de método, que me impresionó y a vosotros también, cómo hablaba, ¿verdad? Las expresiones que mostraba, a cómo movía los ojos incluso, y cuando hablaba y cuando se le iluminaban los ojos cuando algo le interesaba. ¿A que sí? Sí, ahí se ve Sí, totalmente que es un actor bárbaro, hay que decirlo, está muy por encima del resto y que es un papel complicadísimo, porque no tiene un papel, yo qué sé, otro tipo de papel igual más sencillo. Aquí es un papel muy complicado, que si lo haces mal, canta, se nota. Pero aquí es que él mismo parece que está enfermo de verdad. Esa es la es clave, si lo que, haces. a ver, yo creo que este papel le viene muy bien a este personaje, a este actor, Anthony Que no Perkins, nos porque olvidemos que él tiene 28 años aquí, sí, Ujú. tiene mi con edad lo en esa cual película. es un papel que refleja mucha madurez para un tío de 28 Sí, años, ¿eh? Que vale que en pero aquella época eran más, los 28 eran los 40, igual de hoy en día, pero yo qué sé, ¿sabes? Que llama mucho la atención eso. Sí, sí, lo hace muy bien. Luego una pena que, aunque hizo otros papeles, se encasilló, aparte de su triste final, se encasilló un poco, porque yo creo que era un actor con capacidad de dar muchos matices diferentes. Lo que pasa es que a veces en Hollywood, supongo que en otros cines, te ponen la etiqueta y tú ya, como nos gustas de tal, pues ya tienes que hacer eso para siempre. sí, hombre, él hizo la Psicosis 1, la 2, la 3, la 4 la dirigió él, que es del año 90 o 91, luego ya murió. No sé si haría alguna cosa más por ahí, pero aparte de tener Ah, la etiqueta de sí. actor de este tipo de historias, de, entre comillas, bueno, bizarras, psycho thriller y todo este rollo, pues coincidió una época en la que el tema de la homosexualidad y la bisexualidad pues todavía no estaba demasiado bien vista, por no decir que no estaba bien vista en absoluto, y tuvo la mala suerte de contraer el SIDA, que se decía erróneamente que era la enfermedad de los homosexuales, cuando obviamente no lo era, sino que no se salvaba absolutamente nadie, pero se producía eso por otros motivos. Entonces yo creo que todo eso un poco pues, lo llevó a tener un final muy trágico, un final parecido al que tiene el protagonista de esta saga de películas también, pero creo que le viene muy bien el personaje porque es una persona que yo en alguna entrevista que le escuché, alguna cosa así, tenía una forma de hablar y de pensar, hombre, no voy a decir parecida con este zumbado, pero que había ciertas similitudes. La forma de hablar, la personalidad así un poco tímida, un poco, ¿cómo se dice? Insegura también, que no confía completamente en la persona que tiene enfrente, sí que la tenía, sí que se le veía bastante bien. Entonces creo que le vino clavado este personaje, o sea, no pudieron elegir a un mejor actor para esto. A lo mejor este actor lo pones a hacer otra película y dices, uff, este actor es malísimo, no lo quiero volver a ver, porque es una personalidad diferente. Es que lo curioso que sentimos todos cuando empezó a hablar y cuando empezó a abrirse con la chica, a tener esa conversación, era que no veíamos a un actor que intenta meterse en el papel, como en el caso em, que este hombre que estaba con la hermana de la chica asesinada al principio, Sí, el hombre, ese es el amante, ¿no? De la chica. Sí, se el llama amante de Samuel la Loomis en chica, la película. mm, pues o la chica, por ejemplo, veíamos un actor que se estaba metiendo en el personaje, persona preocupado, persona que intenta ver qué está pasando aquí, o incluso el psicólogo al final, que nos reímos un poco porque estaba metido en el personaje de yo lo sé todo, yo os digo lo que está pasando, poses, poses, ¿no? Era un actor metiéndose en el personaje. Pero con Norman y con Anthony Perkins veíamos a Norman Bates siendo Norman Bates todo el rato. No se estaba metiendo en ningún personaje, sino que era él y lo vivía como él, ¿sabes? O sea, es método puro. De verdad que el actor se creía y congeniaba con el personaje de Norman. No sé si este actor tuvo una familia desestructurada o alguna experiencia dura en la niñez, Hombre, seguro que pero unas cuantas, wow, seguro. es que lo parecía.
Eso es de ser buen actor, porque también poniendo otro ejemplo de tipo de película no igual, pero similar, en El silencio de los corderos, Anthony Hopkins parece totalmente un tipo súper astuto, un asesino brillante, y luego tú ves a Anthony Hopkins en entrevistas y es un señor normal, con sus cosas normales y tal, pero es un actor que tú le dices, haz de esto, y el tío se mete en el papel y te lo crees. ¿Sabes? Incluso copió a Charles Manson. Vio entrevistas a Charles Manson, cómo hablaba, que no casi ni parpadeaba, e intentó copiar eso para las escenas del Silencio de los Corderos, cómo habla sin pestañear, mirando todo el rato a Clarice. Esas cosas, o sea, se copió de verdaderos asesinos, de verdaderos... Bueno, Charles Manson no era un asesino, pero casi, ¿no? Y se copió de este tipo de personas para crear el personaje, para de verdad interpretar al personaje de Lecter. Eso también, esa impresión también la da con el Batman, perdón, con el Joker de Heath Ledger era, ¿no? El que se Sí. murió, que ganó el Oscar, el australiano. Que no parecía que... También pasa con el Joker de Jack Nicholson, aunque menos, pero que se metieron en el personaje completamente. Este Heath Ledger creo que se metió tanto que eso le desarrolló ciertos problemas mentales. Al final acabó suicidándose con antidepresivos, no sé qué historia fue, pero creo que al tío se le fue completamente la cabeza, que se metió tanto en el personaje que bueno, se le fue la pinza, se lo creyó. Jack Nicholson también tuvo problemas al interpretar al Joker, también tuvo ciertos problemas de casi locura. Pero sí, como comentabais esto del silencio de los corderos, dijimos que Psicosis influye mucho en el slasher y todo esto, pero yo creo que también influye en películas como El silencio de los corderos. Es más, yo voy a volver a hablar de otra película que se llama Vestida para matar, de la que hablé ayer cuando veíamos la película Dress to Kill de Brian De Palma, el año 81. El tema de disfrazarse de mujer para cometer el crimen está completamente sacado de esta película de Psicosis, porque Brian De Palma era un admirador brutal de Hitchcock, se llega a decir que era prácticamente un discípulo suyo. Y bastantes películas. Tiene otra película que se llama Doble Cuerpo, también de los 80, que también comentamos en el especial de Noir de los 80, que es un guiño a La ventana indiscreta. O sea, es una película parecidísima, con un Esa, poco más de acción, pero muy parecida. sí, esa es la película que tiene la foto de portada de una persiana y un hombre abriéndola, si no me Sí, equivoco. Muy efectivamente. voyeur, la portada es muy Sí, sí, voyeur. no, totalmente. Y yo voy más allá, como el póker, veo tu apuesta y la subo. En El silencio de los corderos está Aníbal Lecter, pero está también Buffalo Bill, si no recuerdo mal, se llamaba así, que se quería hacer un cuerpo de mujer con las pieles de las que está asesinando. Sí, que era medio transexual o algo así, ¿no? El tío. No, no era transexual, era simplemente... Era una oruga que intentaba convertirse en mariposa. Se intentaba crear Sí, su algo cuerpo de así. mariposa. Sí. Pero me sorprende mucho que mencionando El silencio de los corderos, mmm, no hablaréis de una película bueno, de la saga del silencio, ¿no? De Aníbal Lecter, en la que aparece un villano que es un calco, o casi, bueno, parecido, a Norman Bates, porque tiene el mismo problema, el dragón rojo, ¿no? Que imagino que Daniel sabe de cuál estoy hablando, ¿no? Sí, sí, O sea, en el dragón rojo, el villano, si os acordáis, o si, no sé si Phantom y Rubén la visteis. No, yo no, yo las tengo pendientes que vamos a hacer unos especiales sobre ella. Pues recomendable. resumidamente, el villano principal al que Aníbal Lecter intenta ayudar, bueno, ayuda a la policía a que lo capturen, ¿no? Ahí en este caso es como una precuela al Silencio de los Corderos. El detective, que es Edward Norton, ¿verdad? Era Edward Sí. Norton el detective, pues intenta capturar a este hombre que tiene un problema con su madre, vive en una mansión clavadita a la de Psicosis, ha tenido un problema con su madre, una madre muy abusiva que la amenazaba, le decía que era una criatura cochina. La madre muy parecida a la de Norman Bates. Entonces, claro, a mí me sorprendió porque hay una escena, que te acordarás, Dani, que al final cuando este hombre se cuela en la casa del detective y tiene de rehén al hijo del detective, lo tiene así agarrado,
En ese momento, con el cuchillo, con el trozo de cristal, le dice, voy a matar a tu hijo, voy a matar a tu mujer, te voy a matar a ti. Entonces, Edward Norton hace una estrategia, o sea, tiene una estrategia muy buena. Imita a la madre. Imita a la madre de este hombre, pero porque ve que su hijo del miedo se estaba meando encima. Tenía todos los pantalones empapados. Entonces lo que hace es increpar al chaval y decirle, eres una bestia cochina, ¿te has meado encima? Menudo cerdo, tal, te voy a cortar, te la voy a cortar. Empezaba a decirle, empezaba a insultarle y vemos que en la cara del asesino, que era despiadado totalmente, vemos cómo se empieza a poner nervioso y agarra al niño de una forma muy distinta, que para mí ese detalle fue fundamental. En vez de agarrarlo así como un rehén, le puso la mano aquí como intentar protegerlo, ¿sabes? Le intentaba proteger. Veía a su niño interior en el chaval. Y clavadito el mismo problema que tenía Norman. Bueno, parecido, porque no intentaba interpretar a la madre, pero la madre le estaba todo el rato en la cabeza, porque le afectó muchísimo de niño. Ahí el tema del teléfono es importante en otras dos películas. En Black Christmas, lo que dices se produce bastante. Hay unas llamadas y la persona que presuntamente es la asesina empieza a hacer ruidos de animales raros y empieza a decir esos comentarios. Sois unas cerdas, unas puercas, os voy a hacer no sé qué, os voy a hacer no sé cuánto. Porque tenía también un trauma, se cuenta, con relación a la madre, que cuando este era pequeño pues lo sometía a ciertos abusos y le metía estas ideas en la cabeza. O sea, tenemos esa relación también, que Black Christmas, si no la viste, Marcos, es una Qué pedazo de barbaridad. película. Es un... Merecía hacer una píldora. Esa Ya película. hicimos, Phantom, ya hicimos una. Pero más. Pero será otra diferente. Bueno, sí. Y luego, Psicosis 2 tiene una escena en la que eso que dices de imitar la voz de la madre o imitar a la madre o tal, se hace en varias escenas, en varias veces en la película. Y tiene unos resultados bastante interesantes que yo no voy a desvelar ahora porque es una película digna de ver. A Daniel no le hizo mucha gracia, pero a mí me gustó casi tanto como la primera. Me parece muy interesante. La 3 no, la 3 no. No es mala, yo no creo que sea mala película, lo que pasa es que la primera me parece que rompe en tantos sentidos que la segunda, aunque no es mala, pues le pasa como a muchas segundas partes, que lo tiene complicado, pero la película en sí no es mala, se deja ver y está bastante bien, o sea que eso sí. Y luego tenemos, que seguro que a Daniel le va a sonar, bueno, a todos nos va a sonar bastante. La madre de la película, la que hace de madre en la película de Carrie. Tiene una personalidad muy parecida, Sí, ¿no? sí. Yo cuando Ultra hablabas de la cristiana, madre, conservadora. sí, cuando me hablas de la madre de Jane, yo tenía a esta mujer en la cabeza, completamente. Sí. Que es la villana de Carrie para mí, por cierto. Es la verdadera villana. Carrie, al fin y al cabo, es Sí, una víctima circunstancial que después, pues bueno, ahí tiene sus cosas, pero no es para mí una villana, la verdad. se lo comento yo a veces, que tú si estás en el colegio y te hacen bullying, y luego vas a casa y no te hacen bullying y te suben un poco la autoestima, no pasa nada. Pero si en el colegio te hacen bullying y cuando vas a casa no puedes cubrirte del bullying que te hacen, sino que te hacen más, entonces ahí explotas. O sea, es cuando todo explota. Entonces la madre, no es que la niña llegue al colegio y tenga una nueva experiencia con el bullying y con el acoso, no. Es que lleva toda la vida siendo acosada por su madre y lo peor de todo es que ella está sometida a ella y aparte la respeta. Eso es lo peor de todo. Bueno, y bullying, a ver, yo quiero comentar, aunque nos salgamos un poco, que el bullying de Carrie es ya de nivel profesional, Sí, porque sí, es exagerado. mataron a un cerdo para echarle encima en La el día sangre. la sangre de cerdo y además la eligieron como reina para que ella se sintiera bien y en el momento ese que yo no estoy justificando nada, pero vamos a ver, pues estas personas vamos, en un hoyo Sí, deberían estar casi. a mí me podéis llamar cínico, pero qué satisfactoria escena. Cuando de verdad Carrie da rienda suelta a sus poderes y mira, pim, ya está. O sea, qué satisfactorio, porque de verdad que le tenía un odio a la chica esa y al gilipollas que la acompañaba. Bueno, perdón por los insultos, pero al otro que la acompañaba. Hay John gente que de Travolta. verdad... Era John Travolta. Uno de ellos sí, el que iba en el Ah, coche. sí, ya me acuerdo. Ya me acuerdo, ya me Tenía, acuerdo. ¿cuántos? 20 y pocos años tendría, 23 o 22, por ahí. Madre mía.
Sí, sí. Y nada, si me dejáis puntualizar solo una cosita antes de seguir con la personalidad de Bates, que a mí me encanta cuando de verdad un actor se da un papel que no me gusta que los actores sufran y tengan repercusiones negativas por un papel que hayan interpretado, pero de verdad que me encanta cuando un actor es de método y se mete tanto en el personaje que lo llega a vivir, aunque después haya consecuencias negativas. Doy un caso así cortito. Tim Curry en It, 1990, que no recuerda al primer payaso de It, la cara, las expresiones, ¿no? Que es lo que daba tanto miedo. Y Tim Curry en realidad se creyó que era el payaso y no se quitaba el maquillaje, no se lo quitaba y asustaba a los otros miembros del equipo cuando no estaban en tomas. Cuando no estaban grabando, él asustaba a los otros integrantes, al staff entero. Se lo creía y lo vivía y por eso era tan terrorífico, porque las expresiones del payaso de verdad que no era un personaje, era el propio Tim Curry adoptando la personalidad del payaso. Es lo que traumatizó a tanta gente. Esos ojos, esa sonrisa, esas expresiones, no era algo artificial, era algo de verdad. No, sí, la verdad es que ese payaso, porque el nuevo de It a mí me da risa, pero es que el de los 90, la verdad, da muy mal rollo, las cosas como son. Sí. Y Carrie también protagoniza otro gran villano, el de Legend, ¿no? El demonio. Sí, sí, sí. Y algún otro por ahí. Pero le enseñó este hombre, Ridley Scott, le enseñó un boceto de cómo iba a ser y tal, y dijo, vale, entonces me apunto. Pero sí, fue una tortura para él todo el maquillaje y todo eso, porque hoy en día seguramente lo harían con CGI y todo eso, pero en aquella época se tenía que vestir del diablo con todo ese maquillaje, con todo eso, pero se metió y a ver, si tú lo ves ahora con esta edad, pues lo mismo te da igual, pero yo te digo que yo esa película la vi de niño, el típico que alquilas en el videoclub y dices, ay, esta de fantasía tiene que estar chula. Y está chula, pero la parte del demonio ese da miedo. A mí de niño me dio miedo. Porque eran efectos prácticos y cambia mucho la percepción de ver algo real a ver algo por ordenador. Pero es eso, para mí el actor tiene que sufrir, aunque sea un poco. O sea, el actor tiene que sufrir por el papel y si el personaje sufre, el actor que lo interpreta tiene que sufrir con él. Eh, como, como Leonardo DiCaprio en Django, por ejemplo, un detalle, ¿no? De Django, que sabéis no sé, visteis todos Django, ¿no? Sí. Que era el Calvin Candy, ¿no? Bueno, que lo interpreta genial, al igual que Samuel L. Jackson, ¿no? A su personaje. Pues revienta una copita en una escena, revienta una copa de la rabia con la mano, una copita de cristal, y se revienta la mano, se la corta. Y siguió y seguía cabreado, todo con la sangre bajándole por aquí. No le importó ese detalle, lo hizo porque era lo que haría Calvin Candy. Y Tarantino dijo, seguimos, porque esto es oro, esto es oro. Un actor tiene que hacer eso, para mí, lo que yo opino. Los actores impersonales que no sufren por su personaje, que no lo pasan mal cuando su personaje pasa mal, en plan, cortamos, bueno, me tomo un café, me relajo, eso para mí no tiene tanto mérito, para nada tanto mérito. No, y se nota, siempre se va a notar. Cuando uno se mete completamente en el personaje, llegando hasta ciertos límites, obviamente, pues sí que se nota. O sea, ser mucho más expresivo, mucho más efusivo, mucho más... Incluso lo notas con el mismo actor. O sea, tú puedes ver películas de Al Pacino, que tiene cientos de ellas prácticamente. Hay películas, es un actor increíble, pero hay películas en las que él se cree realmente el personaje y otras en las que las hace por hacerlas. Ves Pactando con el Diablo, el abogado del diablo, y dices, guau, este tío es que está... Es que es el diablo, tío, no es que sea Al Pacino, es que es el diablo. Pero ves otras películas más pachangueras, yo qué sé, como la serie esta de Hunters o algunas películas más nuevas o tal, y dices, bueno, está Al Pacino ahí haciendo cosas, pero no es el personaje, o sea, le pasa también a Robert De Niro, le pasa a un montón de actores. O en Scarface, ¿a qué sí? Anda. Sí. Porque En Scarface te hasta conoces me bastante bien acuerdo esa que... película. Sí, me acuerdo que hasta pedían que le pedían, pues quiero que me hables con la jerga cubana, por así decirlo. No, que me levante cada mañana y me estés hablando con ellos, así, para meterme más. Pero, obra maestra, salió de ahí.
O ese personaje parece sacado de allí, de Cuba, tal cual. A mí me parece una maravilla de Creo que película. mucha gente pensó que era de origen cubano, Al Pacino. Claro, y el Sí, amigo es sí, cubano, sí, por sí, sí, ejemplo. sí. El Sí, amigo este que el sale que allí, sale pero luego en él, Breaking Bad, sí, que hace de Don Eladio. Que tiene un Y nombre, yo después de no ver, sé qué Bauer, ¿no? Richard Bauer o algo así se llama el señor. Steven Bauer, es Eso, Steven Steven Bauer. Bauer. y yo después de ver Scarface, si veo El Padrino, aunque haya casi 10 años de diferencia, eh, es que veo al Pacino totalmente cambiado. No veo, casi ni veo al mismo actor. Es que Aparte, no lo identificaba, es Y si ves, totalmente esa diferente. y si ves infancia Carlitos que él Way ya es tuvo, otra no, cosa. no comentabas un día, Rubén, esa infancia mala que él tuvo, bueno, esa época de los bajos fondos que tuvo él, Sí, él no, algo así. vivió, creo Pues que también le nació, sirvieron para la película, ¿no? Nunca mejor sí, dicho, en esas escenas tan de más 18 que tiene, ¿no? él estuvo muy mal, de niño estuvo muy mal, o sea, no Claro, tenían comida ni dinero en casa y sí. tenía una situación complicadísima y se crió en el Fue Bronx. detenido varias veces, si no me equivoco, y Sí, todo. se crió en el Bronx y Scorsese lo mismo. Y Scorsese fue adicto a la cocaína durante no sé cuántos años. O sea, y tuvieron una infancia horrible y vivieron todo esto que plasma en las películas Scorsese. Taxi Driver era el día a día prácticamente de lo que veía Scorsese cuando era niño. Todas las películas de mafia, sobre todo las que son en Nueva York, Brooklyn, el Bronx, Harlem y tal, es Scorsese comiéndose un perrito caliente a las 4 de la tarde y viendo todo lo que pasa. Entonces eso, claro, le da un realismo enorme. O sea, lo sientes. También pasa con el director. El director está sintiendo realmente la película. A lo mejor Scorsese hace una película buenísima como La invención de Hugo, que creo, sí, es de Scorsese, creo que sí. Es buenísima la película, es una fantasía, es genial y le apasiona, pero no es capaz de transmitir lo mismo que Scorsese puede transmitir con Goodfellas. Porque es que Goodfellas, esa gente que sale en la película, pues eran las... Henry Hill era el tío que estaba caminando con 4 prostitutas y 4 matones mientras Scorsese volvía del colegio. O sea, no es lo mismo, no transmiten lo mismo. También es importante en los directores. Al fin y al Y cabo, el arte imita la vida. efectivamente, y la vida imita el arte a veces también. ¿Y vosotros lo veis, solo esta pregunta, porque me interesa saber vuestra opinión, vosotros veis justificado para obtener ese realismo que los directores hagan que el actor de verdad sufra? ¿Veríais justificado para obtener una obra impresionante? O sea, a ver, yo separo la obra del artista. Porque los directores, como Hitchcock en este caso, o como Kubrick, digamos que sobre todo Kubrick, no te apetecería tomarte algo con ellos un martes, ¿sabes? No era gente eh, muy amigable, sobre todo cuando se hablaba de trabajo, cuando eran temas de trabajo. Pero vosotros lo veréis justificado eso. A ver, yo creo que para hacer la película perfecta, una obra maestra de este calibre, siempre tiene que haber arriesgar de alguna manera. Y va a haber situaciones límites. Es que la obra maestra no se concibe sin que algo sea totalmente banal. Quiero decir, hay que llevar a esto al límite. Hay muchas situaciones en estas películas que, aunque no queramos, tienen que ser llevadas al límite, ¿no? Visto, por ejemplo, lo del Joker que decíais, ¿no? Cómo se llevó al personaje al límite para que se creyera todo eso que estaba en su cabeza, ¿no? Que se plasmara de una manera u otra. Entonces, yo creo que sí, que aunque parezca extraño, hay que arriesgar en muchos temas así. A ver, ¿Y vosotros? yo muy corto. Yo creo que si todo se basa en que las dos partes son honestas y el director le dice, mira, te quiero para esta película, pero te voy a someter a esto y a lo otro, y el actor acepta siempre que el director sea honesto, yo ahí no me meto, siempre hasta ciertos límites. Obviamente no tiene justificación que un director haga que un actor le corte un brazo, por ejemplo. Ya, No, ya. hombre, Pero ya. hasta ciertos límites digo sí, pero siempre y cuando el director, antes de nada, te diga, pues mira, te quiero para esta película, pero te va a pasar esto y tienes que hacer esto. Y dice el actor, vale, lo acepto. Es una equiparación, ¿no? Es como un peer-to-peer prácticamente. Está abierto y es un diálogo entre dos personas maduras, razonables, que saben lo que quieren y entienden al otro. Ahí no me meto. Pero Ujú. si el director te promete una cosa y luego pasa otra, dice, no, esta película nada, comer caramelos, tal, y luego
te rodea de serpientes o te rodea de tigres o de tal, y dices, a ver, Muchas veces estás fue así. mintiendo. Bueno, como hizo Hitchcock en la película de los pájaros, que puso Sí. pájaros de verdad e hizo un sonido muy fuerte para que todos atacaran a la chica cuando entró al ático y obtener esas Claro, la expresiones naturalidad. de miedo. O en Sí, El eso Padrino con la cabeza de en caballo, muchísimas igual. películas. Claro, y algo es como lo que hizo, es como lo que buscar el hicieron factor en... sorpresa. Sí, pero es como lo que hicieron en Die Hard, en la primera. El villano, que es el Kruger este, ¿cómo se llama, Daniel? Que nunca me acuerdo. El actor británico. Alan Rickman. Alan Rickman, el villano, en una escena en la que se cae, que es una de las escenas finales, sino la final, él se cae de verdad, pero en un momento los salvan con una cuerda. Pero él, en un primer momento ya le dijeron que eso iba a ser así, y él lo aceptó. Le dijeron, mira, te vamos a tirar de verdad para que sea más realista. Y él, sí, 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 sin problema, pero claro, no me dejéis morir, pero yo confío, pero, Pero o no sea, acepto que me hagáis eso, le dijeron, te vamos a tirar de verdad. pero no cuándo. Claro, la cosa es que te digan, pues te vamos a tirar yo qué sé, a la cuenta de 3. No, te vamos a tirar de verdad, estamos rodando la cena, no sé qué, pum, 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 y ahora te tiramos. Y tú no te lo esperas y por eso tienes esa cara de que me matáis. Claro, pero ahí es una relación ya de honestidad. Dices, mira, te va a pasar esto, no te digo cuándo, pero te va a pasar. Ahí no hay nada que decir. Si aceptan los dos, sin problema. Pero si no se lo hubiesen Entonces, dicho y si lo hubiesen hecho, él podría recriminar, decir, que sois unos cabrones, mira lo que me acabáis de hacer, os voy a denunciar. pero a lo mejor la escena sería mucho mejor. O sea, sería más impactante. Eso seguro, pero claro, ¿Tú no aceptas entonces las sorpresitas del director, como poner un caballo de verdad, una cabeza de caballo de verdad en una cama en vez de un caballo de plástico? ¿O poner pájaros de verdad en una sala y lanzárselos todos a la actriz? Porque eso no es ser honesto, es mentir, pero para conseguir la escena. ¿Tú no estás de acuerdo A entonces ver, con uf, eso, es no? Para mentir, pero complicado. conseguir... tampoco. No sabría decirte, porque Claro, si me pongo del lado del actor, pues no. Pero si me pongo del lado del Ya, espectáculo, digo, hombre, pues sí, pero sería difícil. Si son ciertos sustos que tampoco son que una comprometan locura, tu pues a lo mejor integridad. sí. Claro, y aparte, yo sí en esto estaría un poco más con Rubén, pero también digo una cosa, no se puede, o sea, hay que juzgar cada obra dentro de su contexto, también del contexto en el que se está hecho. Quiero decirte, hay una película de Kurosawa que a mí me gusta mucho, que Rubén también la vio, que era la de Tronos de Sangre, que hay en una escena final que a Toshiro Mifune le acribillan con flechas, ¿vale? No le da ninguna. Esas flechas eran reales. Sí, se las tiraron arqueros expertos y tal y cual, pero nadie le dijo a Toshiro Mifune y ahora, o sea, sí, le contaron por encima que iba a haber una escena, que iba a pasar no sé qué, pero nadie le dijo, y en este momento te van a acribillar con flechas. Entonces la cara que pone él es la cara de cague, por no decirlo de otra forma, pero vamos a ver, esto ahora de qué viene. Entonces, claro, a lo mejor esto hecho hoy en día, pues bueno, pues a lo mejor te ponían un pleito que de narices. Pero es que también era otra época, otra forma de pensar y otra forma de hacer arte. Entonces yo creo que muchas veces hay que entender las cosas dentro del contexto. Y así te podría decir muchas películas, la misma de El Resplandor, por ejemplo. Sí, también, Sí, también. que Kubrick hizo grabar la misma escena a Shelley Duvall 127 veces porque no le parecía convincente la actuación de la chica y aunque, a ver, nosotros vemos la actuación de Shelley un poquito, sobre todo con la dobladora, la vemos un poquito forzada, pero hay una escena, la escena de las escaleras, en que de repente vemos a una actriz completamente diferente, desesperada, una actriz realmente jodida por la tensión y lo que se está viviendo en la sala. Y esa escena era Shelley después de haberla grabado 127 veces porque a Kubrick no le gustaba. Y tan metódico que era que hasta el papel, bueno, todos visteis El Resplandor, ¿no? La cantidad de folios que estaban encima de la mesa con la misma frase escrita, fueron escritas de verdad. O sea, todos esos folios fueron escritos de verdad, con imperfecciones, con escalonado, todo escrito de verdad. Y claro, cuando dice Kubrick, vale, pues una montaña de folios que parezca un libro, todos con la misma frase, vale, pues hacemos unos cuantos y el resto folios en blanco. Y Kubrick dijo, no. Quiero todos tal cual estén escritos, porque quiero realismo, quiero
la realidad, quiero que los actores lo sientan, quiero que de verdad haya esa atmósfera. Entonces, claro, tú ves ahí a un director como él o como Hitchcock y dices, están utilizando métodos muy, muy fastidiados, tal, pueden ser personas horribles, pero ¿y lo que consiguen? ¿Y la obra? ¿Y lo que después nosotros podemos vivir o a cuánta gente puede influenciar? Eso tiene una repercusión increíble, nunca a costa del sufrimiento de otras personas, pero lo que queda es digno de admiración. Cuando queda algo asombroso, es digno de admiración. Hay ejemplos peores como El último tango en París, donde hay una violación. Bueno, sí, es una violación, aunque sea con los dedos, por parte del el actor, el actor del Padrino. Marlon Brando. Marlon Brando se untó los dedos de mantequilla y a la pobre actriz del último tango en París, la pobre estaba desesperada. Y esa escena fue un compinchado entre Marlon Brando y el director. Y la cara de la chica fue horrible. Y no está nada justificado, no está ni para conseguir esa obra. Hasta ciertos límites yo considero que sí que lo está. Y la honestidad del director, bueno, yo creo que se pueden pegar ciertos sustitos, ¿no? Mientras no se le haga daño a nadie. Ciertas sorpresitas. Sí, sí, yo creo eso totalmente. Y bueno, llegados hasta aquí ya, que ya nos fuimos de excursión, Bueno, fuimos pero bueno, muchísimo. bien, o sea, tiene que ver, tiene ciertas cosas que ver. Seguro que en esa película se llevaron también algún susto en Psicosis. Podemos ya hacer unas pequeñas conclusiones y ponerle también una nota a la película. Yo creo que va a estar entre el 8 y el 9, que creo que estamos los cuatro de acuerdo, más tirando hacia el 9. Así que, Phantom, te dejamos de primero. Yo lo único que voy a hacer es despedir, ya no hago conclusión. Hostia. Bueno, pues a ver, como modo de conclusión, yo creo que tenemos que concebir esta película como una película que coincidió desprenderse de las connotaciones fantásticas, sobrenaturales de aquel terror que había hasta los años 60 para llevarlo a algo peor, a algo que es el terror más natural, más real, un problema mental que tiene la persona de aquí de Anthony Perkins. Entonces, pues bueno, después, aparte de todos los planos que tiene la película, del suspense que tiene la película también, como la música que vemos que la quita, la pone, esa música de cuerdas, pues hace que sea una obra maestra. Y, dicho esto, la película ha sido la matriz de muchas otras, de los años 70, 80, espacios publicitarios llenos de ellas. Yo creo que le daría un 9 y pico, 9 alto, la verdad, lo merece y no se puede concebir el terror sin haber visto antes esta película, porque es bárbara, brutal. El que quiera, siguiente, adelante. Bueno, no sé, yo diré dos cosas. Primero, aparte de despedirte, mójate y di una puntuación. Yo le voy a poner un 9 porque considero que es un clásico en el cine, del cine. Como bien indica la palabra, pues un clásico es algo que sirve de modelo para cosas posteriores. Como ha dicho Phantom, 70, 80, yo me extendería, y 90 y 2000 y hasta la actualidad ha influido mucho por cómo está rodada la película, por el personaje, por cómo está tratado todo. Entonces, sí, yo recomiendo, a ver, cada uno que se haga sus listas de películas que debería ver, pero si hiciera una lista yo de 100 películas que se debería ver, una de ellas sería Psicosis, porque no se puede entender gran parte del cine posterior sin esta película. Entonces, sí, yo la pondría un 9 y la recomendaría muy mucho porque es que son muchas cosas. Es como lo que comentábamos al principio. Ya el simple hecho de que tú te creas que la película va a ir de una cosa y al tercio así de película te digas Hitchcock, no, pues la película va a ir de otra cosa. Eso es una cosa de maestro, o sea, te ha engañado durante 20 o 30 minutos y al final lo que te iba a contar es otra cosa. Entonces, sí, yo la recomendaría que la gente que no la haya visto, que la vea. Pues totalmente de acuerdo, yo también. Le pondría un 8 muy alto, un 9. Tal cual, yo creo que más cercano a 9 porque es una película impresionante. La repercusión que tiene, los planos, la música, cómo genera esa tensión y ese susto, porque incluso la música asusta, el violín. Y no screamers, pero casi.
la ducha ya lo ves venir, pero la escena del detective subiendo las escaleras y aparece Norman disfrazado de su madre con el cuchillo, impresiona bastante. O cuando aparece que le ves la cara, que en realidad no era la madre, que era él, con esa sonrisa. Eso impactó muchísimo. Imagino que también a la audiencia, y sobre todo a la audiencia de la época, le debió de traumatizar casi. Y nada, los planos y la actuación de Norman para mí se comen toda la película. Incluso el plano de la ducha, el del ojo de la chica que os comenté ayer, el ojo de la chica que se queda fijo y yo decía, uy, esto está pintado, no sé si aquí como jugó Hitchcock, porque el ojo se mantuvo como de verdad que estaba muerto. No había movimiento de pupilo, por lo menos no que yo pudiera percibir. Y de verdad parecía que la chica estaba muerta o era un, ¿sabes? Un retrato, algo pintado. Después se ve que no, que cae el agua y todo. Pero no sé, son pequeñas cosas que me sorprendieron mucho. Y nada, el problema mental que tiene Norman, absolutamente impresionante, sobre todo para la época. Cualquiera puede ser un monstruo, cualquiera puede ser un monstruo escondido y nunca sabes dónde puede estar el peligro. Y bueno, siento que me enrollo mucho, pero solo la última parte merece al menos una mención, Rubén. La parte de la madre, cuando ya Norman está transformado en su madre, Sí, está sí, en total. la celda y habla, y la mirada y la sonrisa, creo que es la sonrisa la que tiene Phantom detrás en el croma, esa sonrisa. Sí, casi, casi. Ahí creo que se le ve un poquito más serio, pero no le consigo ver la boca, pero sí que la sonrisa, esa te persigue por la noche. Cuando ya es la madre, ¿qué opináis solo de eso? La personalidad de la madre y lo que ella dice, no sería capaz de matar una mosca. ¿Qué opináis? Solo esa parte, porque es increíble. Hombre, yo creo que esa escena da casi más miedo que cuando se pone a acuchillar a la gente. Sí, Sí, es que realmente lo dice y se ríe y es como que, no, una mosca no, soy capaz de matar otras cosas. Es un tema complicado el de saber si es la madre, si no, como es el tema de la personalidad y tal, pues te queda muy abierto eso, reflexionar sobre eso es muy complejo. En la segunda van a explorarlo y explotarlo un poco más, pero dentro, en un juicio sería, yo creo que sería bastante complicado. ¿Cómo juzgas a esa persona que tiene ese problema, ese trastorno en la personalidad? Si no es dueña de sus actos, bueno, será como un enfermo mental o lo que sea, no sé muy bien cómo se trata eso, pero bueno. Con respecto así a la conclusión, decir prácticamente algo, lo que dijisteis vosotros, o sea, realmente esta película lo que hace es dar un giro completamente radical al terror y más bien al terror, porque el suspense prácticamente nace con estas películas, prácticamente nace con Hitchcock en el cine, quitando alguna excepción por ahí, pero es lo que hace, es bajar del pedestal a los monstruos y humanizarlos, hacerlos de carne y hueso y darles una historia de trasfondo. Los monstruos ahora no hay que buscarlos en Marte, no hay que buscarlos en Transilvania, ni tampoco hay que ir al infierno por ellos. Los monstruos los tenemos tan cerca como en un motel de carretera a 20 kilómetros de donde uno vive. Y tienen una historia compleja detrás, una historia bueno, de malas experiencias detrás que son los que los configuran como tales. Y es un poco también un toque de atención de que las circunstancias sociales, económicas y familiares son la mayor parte de las veces las que llevan a la gente a desarrollar todas estas filias y todos estos problemas mentales. También es un poco un toque de atención a la sociedad en sí misma, ¿no? Que estamos generando monstruos constantemente y lo que hacemos es lo que comentaba yo el otro día, poner el mantel por encima y ya está, lo tiramos para un lado. Pero realmente esos monstruos están ahí y nunca, de momento no hay indicios de que vayan a desaparecer nunca. Esto también pasa en La Matanza de Texas, se critica este tema, se presenta este tema, que los monstruos están, si los abandonamos, cuando abandonamos a algo o lo tratamos mal, eso al final acaba volviéndonos, es como un boomerang. En eso creo que lo hace genial. Luego el desarrollo de la película, la tensión, es increíble porque muchas veces no necesita ni meter ruido en la película para generar tensión. Solo un plano, ver cómo una mujer está intentando abrir una puerta, cómo está girando en un pasillo. Dices, pero ¿cómo lo hace? O sea, es que te estás con los pelos de punta. Luego también las músicas que utiliza de vez en cuando, como dijo Phantom, las cuerdas y tal, o sea, música de cuerda, perdón, no las cuerdas.
da una sensación bastante importante. Luego, el tema de la vestimenta también, esa profundidad de la historia con la madre, el que la historia parezca que vaya por un sitio y va por el otro, nada, es fabuloso. A mí esta película me parece una obra maestra y le tengo que estar agradecido eternamente a Alfred Hitchcock, no solo por esta película, sino porque es la madre de una de mis películas favoritas, que es Halloween del 78. Entonces, no puedo hablar mal de esta película bajo ningún concepto. Tampoco de Black Christmas podría. Yo le daría, pues, la misma nota que le doy a Halloween del 78. Bueno, no. Le voy a dar una décima menos. Le doy un 8,9 y a Halloween le doy un 9. Así que ahí quedaría mi conclusión. Y nada, muchas gracias a los tres por estar una vez más con nosotros y aportarnos toda esta información tan interesante y este debate al final que acabamos teniendo por otros derroteros, pero también interesante. Y también gracias a nuestros espectadores por vernos y escucharnos como siempre. Hasta la próxima. Chao.